mayor cantidad de secuelas, no causa mayor mortalidad y sigue siendo susceptible a los modelos de vacuna presentados hasta hoy. ¿Qué es lo que pasa con esta nueva variante, la del Reino Unido, que es la que más preocupa en México porque identificaron un paciente? Que déjenme decirles, yo estoy seguro que debe haber cientos de pacientes en México, no con esta variante, sino con otras variantes. Eso no nos debe obligar a cerrar ciudades o aeropuertos, no funciona eso, no funciona. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva variante? Que tenemos un grupo de pacientes que lo vamos a llamar la serie 1, aquí está la serie 1 y aquí está la serie 2. Hay dos cosas importantes que debemos estudiar entre la serie 1 y la serie 2. ¿Cuántas personas un individuo de la serie 1 contagia de la serie 2? No es lo mismo que una persona contagie a una persona, como sucede con la influenza, que una persona contagie a 3, como sucede con el coronavirus, o que infecte a 9, como sucede con otras enfermedades infecciosas. Eso se llama la tasa de reproducción, es la R0, esa es la cantidad de pacientes que se infectan de la serie 1 a la serie 2. Y el otro dato importante es ¿cuál es el espacio en días que pasa de que el paciente número 1 se infecta y que el paciente de la serie 2 se infecta? ¿Cuántos días pasan entre estos? Esos son dos factores, eso se llama el intervalo de la serie, eso se llama SI. Esos dos valores, el R0 y el SI, son dos muy importantes porque sabemos cuánta gente se infecta de aquí a acá y en cuánto tiempo sucede esto. Esta nueva variante, la de Inglaterra, lo que tiene es que tiene una SI mucho más corta, es decir, se transmite más rápido de la serie 1 a la serie 2. Esa es la única diferencia que tiene. Se comportan igual, infectan a 3 pacientes de la serie 1 a la serie 2, estos 3 desde luego van a infectar a 9 y de ahí a 27, en fin. Por eso la curva, les repito, siempre va a ser así. Nunca va a ser así la curva, porque aunque haya un paciente, ese un paciente va a infectar a 3. Y esos 3 van a infectar a 9. Entonces, aunque en México hubiera 27 casos, la curva va a seguir siendo así hacia arriba, porque no va a ser hacia abajo, porque no va de 9 a 3, a 1, a 0. Nunca va a ser así. Entonces, lo único que se ha modificado en esta variante es que el intervalo de la serie, es decir, el número de días entre un grupo infectado y el siguiente grupo infectado, es un poco menor. Es lo único que se modifica, no se modifica nada más, y en algunas otras variantes son características similares. Ninguno ha demostrado que tenga mayor mortalidad, mayor número de secuelas, que la enfermedad avance mucho más rápido. Ninguna de las variantes ha mostrado eso. Así es, mi doc, aunque sí decíamos aquí desafortunadamente el riesgo es que al replicarse más fácilmente, pues alcanzará a muchas más personas y entonces sí puede complicar lo que ya estamos viendo en muchos países, no solo aquí, la saturación hospitalaria, la insuficiencia de recursos, de ventiladores. Como me acuerdo mucho que fue lo que nos dijiste desde un principio, el problema va a ser los ventiladores y además el personal capacitado, porque no cualquier persona que esté en un hospital sabe manejarlo, sabe atender o sabe intubar, doctor. Es una complicación, ¿no? Me imagino debe ser toda una clase o un curso hacer una intubación, doc. Además, por cada ventilador que se tiene, se necesita un médico, 2 o 3 enfermeras y un técnico de inhaloterapia que sepa manejar la máquina, porque el médico no tiene conocimientos técnicos. Si de repente un foquito se le prende y empieza a hacer pip, 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 sí. Ni el médico ni las enfermeras saben qué hacer, entonces necesitan hablarle al técnico. Entonces es todo un equipo de recursos humanos que se necesita por cada ventilador, y había en México al principio de la pandemia, creo que había como 8,000 camas de terapia intensiva había en México. Ahorita, si esta pandemia hubiera sucedido en el 2017 o 2016, el sistema de salud se hubiera rebasado en agosto o en septiembre. No estaría a punto de rebasarse ahorita. Entonces,
Y los países que han hecho cosas diferentes, que han podido combatir ese crecimiento de casos, han sido países que tienen una capacidad económica tan sólida como Japón, por ejemplo, o como Nueva Zelanda. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué México no puede ser como Nueva Zelanda? Y el otro día ya me tenían harto y les puse un Twitter que dije, a ver, en Nueva Zelanda cerraron las fronteras y si tú vas a Nueva Zelanda te tienes que quedar 14 días aislado, con pruebas de PCR diarias, y si no das esas pruebas de PCR diarias ya puedes pasar a la comunidad. México no puede hacer eso, porque además hay toque de queda y toda la gente se quedaba en su casa. Entonces yo les dije, no estén diciendo que quieren que en México se haga lo que en Nueva Zelanda, porque muchos van a descubrir que no son clase media, que son proletariado, porque necesitan salir a trabajar todos los días. Es mejor ni le muevan, porque se les va a romper su ilusión de que yo soy clase media. No, mi rey, tú eres clase baja, porque necesitas. Una persona clase media puede dejar de trabajar 6 meses y tiene fondos en el banco para vivir bien. Eso no existe en México. ¿Cuánta gente puede hacer eso? Pues no. Son modelos que no se pueden aplicar. Oiga, entonces, mi doc, sí es, digamos, aunque obviamente se sabe hasta ahora que no es más letal, pues digamos que sí podría llegar a serlo, ¿no? Desafortunadamente, al alcanzar más contagios, ¿no? Ajá. De repente podemos ver que, vamos a decir, en Zacatecas, los pacientes empiezan a morir como pajaritos en invierno. Y entonces vamos a Zacatecas, le hacemos una prueba a esos pacientes y vemos que esos pacientes tienen una mutación en la cual se están muriendo más los pacientes porque además de causar lo que causa el coronavirus, causan edema cerebral, por ejemplo. Causa derrame cerebral en 3 días y una crisis hemorrágica en 72 horas. Esa variante de virus. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que es una variante que se va a llamar Zacatecas. Estoy hablando de un caso hipotético. Sí, claro. No existe. Y entonces ya va a haber una nueva variante. Entonces esa variante se va a identificar. ¿Por qué se va a identificar? Pues porque está causando casos más graves. Nadie va a identificar casos de pacientes que se recuperan en vez de 10 días, se recuperan en 6. A nadie le interesa identificar esa variante, porque además no podemos hacer nada. Recuerden que ya habíamos platicado que cierto número de generaciones tienen que pasar aproximadamente 200 para que haya una variante que sea significativamente más contagiosa que la otra. ¿Y eso por qué es? Porque con cada mutación es como un ensayo que va haciendo el virus para ver si puede atacar más, si puede reproducirse más, si puede ser más resistente. Es decir, son mecanismos de selección natural. No sé si les puse ejemplo la semana pasada de la copia fotostática. Sí. No sé si se lo... Bueno, pues así es. Unas de esas copias fotostáticas se leen mejor y otras se leen más mal. ¿Cuáles son las que vamos a criticar? Pues las que casi no podemos leer. Y entonces vamos a decir, a ver, esta es muy defectuosa, las que sí podemos leer, pues ni caso les hacemos. Lo mismo pasa con el virus. Hay variantes que son muy poco rápidos, son muy poco eficientes y desaparecen muy rápido, entonces esos pacientes ni los volteo a ver. Claro, doctor. Ahora, pues la transmisión, obviamente como se está reportando en Nuevo León, cuando ya este virus llega y se expande, ya no pasan de ser casos importados a la como le llaman, transmisión comunitaria, ¿no? El caso que se detectó en Nuevo León no tenía antecedentes de viaje, ni sus contactos tampoco, entonces quiere decir que esta variante ya estaba ahí desde hace, pues, semanas o meses, ¿no, doctor? Un mes por lo menos, porque para que una persona se infecte de una nueva variante y tenga síntomas y pueda infectar a otros, tienen que pasar entre 10 y 14 días. Y para que el segundo individuo tenga manifestaciones, tienen que pasar otros 14 días, es decir, ya llevamos 28. Y si ninguno de sus contactos había estado fuera del país, eso significa que hay otro antes, es decir, que que pensábamos que era el 1, no es el 1, es el 2 o el 3, entonces hay otro anterior, hay otros 14 días, entonces ya tenemos 3 grupos de 14 días, entonces ya tenemos por lo menos un mes y medio que ese paciente infectado con la variante del Reino Unido ya estaba en el país. Lo mismo pasó aquí en Colorado, detectaron 4 pacientes que no tenían antecedentes de viaje, no tenían ningún contacto, lo único que habían hecho era salir de compras al súper y habían regresado a su casa. Entonces seguramente en ese súper al que fueron fue una persona que había viajado
y los infectó, o que había estado en contacto con alguien que había, es decir, eso se llama pesquisa epidemiológica. Para mantener la pesquisa epidemiológica necesitamos hacer un trabajo de investigación muy importante, y eso se hace en todos los países, y lo hicieron aquí, y en muchos casos, como sucedió aquí, nunca supimos qué viajero fue el que trajo la variante aquí a Colorado. Exactamente, doctor, y geométricamente, o sea, quiere decir que los números de casos que hay a nivel local de esa variante, pues puede ser ya importante, ¿no, doctor? Lo que pasa es que, te digo, el manejo diferente de las variantes va a ser con base en qué tan grave es el cuadro clínico, porque si hay una variante que es muy benigna, vamos a decir que a mí me da COVID y en 7 días yo ya estoy curado, pues a nadie le va a interesar estudiar, sí, claro, irme a hacer un frotis y hacer un análisis de la cadena, que es una cadena muy sencilla de estudiar, porque es una sola cadenita de ARN, la que tiene el coronavirus. Entonces, a nadie le va a interesar estudiar, porque ¿qué pueden hacer? O sea, ¿qué pueden hacer? O sea, no sé, si no hubiera vacuna, pues tal vez lo que buscarían es que si yo me infecté de un coronavirus que no es tan agresivo, pues buscarían que mi coronavirus infectara a más gente, para que esa gente generara anticuerpos contra el coronavirus y que no le fuera a dar el más serio. En fin, podría ser, pero no se hace eso. Entonces, sí, la verdad es que no hay nada que hacer. O sea, veo que, por ejemplo, está muy preocupado Rolando, dice que si no estaremos mal, estamos que al inicio, entonces, ¿por qué no buscamos otras soluciones? No, la solución, Rolando, sigue siendo, quédate en tu casa, distanciamiento social, la higiene, usar el cubrebocas, tienes que salir y no estar en espacios cerrados por más de 15 minutos, procurar hacerlo, y si tocas alguna superficie, lavarte las manos o usar el sanitizador, lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud desde marzo del año pasado. Las medidas son exactamente, claro, esa es la medida más eficiente para disminuir la velocidad de presentación de los casos. Ya se los dije, el número total de casos no se va a poder disminuir. Es más, búsquenle por ahí, yo les di las cifras, yo les dije, México va a tener para marzo o abril del 2021 175,000 personas muertas, se los dije, y ese número no se va a modificar. Si México hiciera las cosas terriblemente mal, ahorita ya habría 200,000 muertos, pero hay como 125,000. No estoy diciendo que no sean graves, pero es lo que estadísticamente, epidemiológicamente corresponde para un coronavirus en una pandemia, por el número de población de México. Eso es lo que corresponde y eso es lo que estamos esperando. Ojalá empiecen a distribuir más rápido la vacuna para que ese número pues no llegue, que lleguen a ser un 170 o 160,000 el total de muertos, ¿no? Así es, doctor. Y regresándonos un poquito al tema de la variante y el por qué justamente la vacuna sigue siendo efectiva. Decía un comunicado de Pfizer ayer, hace unas horas, justamente que sí, ahorita se tienen obviamente que ir haciendo más pruebas y más desarrollo, acompasando la vacuna a cómo se va desarrollando el virus, como ya no lo has indicado, como sucede en el tema de la vacuna con la influenza, ¿no? O sea, ahorita la vacuna va a ser efectiva contra estas variantes porque son variantes que no pues que no modifican, ¿no?, la estructura de que está combatiendo la propia vacuna. Por eso es la efectividad la proteína es el spike, el conector con la célula, que es lo que se está como objetivo, como target, el blanco de la vacuna, no se ha modificado. Entonces, es efectiva. Otra vez Rolando me pone aquí que por qué no estamos haciendo lo de Nueva Zelanda, que estamos cerrados 10 meses. No, Rolando, no están cerrados. Digo, no sé dónde vivas, pero te invito al Metro Pino Suárez o al Metro Tacubaya. No está encerrada la gente tiene que salir a trabajar porque si no, no come. Vives en un país que tiene el 70% de la gente viviendo en pobreza. México tiene una clase media, me da mucha pena romperle el corazón a mucha gente, pero la clase media en México es aproximadamente el 17% de la población. Claro. Lo único que les dije durante muchos años que eran clase media es porque bajaron en el
donde hacen las estadísticas en México, no me acuerdo cómo se llama, bajaron el nivel de ingreso y dijeron, no, ¿saben qué? Ya los que ganan... Los deciles, doctor, el decil de ingreso que les llaman. Bajaron el decil de ingreso, pero les mintieron, y ahorita se pueden dar cuenta. Aquí, Rolando, a ver, aquí en el chat, que nos digan quién de los que están aquí en el chat puede dejar de tener ingresos 3 o 4 meses. Y los que no puedan decir yo, son clase baja, no son clase media. No se engañen. Definitivamente, sí. Decía mi padre, la mayor parte de la gente, pues, aún con trabajo o con ingreso, digamos, fijo, semifijo, cabalga siempre en las fauces de la pobreza, de la miseria, porque sí, cualquier cosa, cualquier gasto catastrófico, accidente, cualquier cosa te saca de balance, y ahí es donde pues ves que las capacidades realmente económicas son muy frágiles, ¿no? En la mayor parte. Aparte somos un país que ha vivido de crisis en crisis, doctor, ¿no? O sea, hemos vivido históricamente pero déjame decirte, ni siquiera aquí en Estados Unidos la gente ha podido dejar de trabajar. Países como Nueva Zelanda, como Corea del Sur, como Japón, es porque ellos tienen 50 años planeando este tipo de eventos. Eso no se puede planear en 10 o 15 años, no. Son países con una solidez. Estados Unidos no lo tiene, Alemania no lo tiene, España no, Francia no lo tiene. Entonces, obviamente el Reino Unido está colapsado todo. El Reino Unido cometió el error de que al principio se fue con la finta de hacer pruebas masivas que no sirvieron para nada y se endeudó 2 billones de euros. Se endeudó, la deuda que ha adquirido el Reino Unido, yo creo que es uno de los países que peor lo ha hecho. Así es, y con respecto, perdóname, al tema de las vacunas, también decíamos, hay que tener cuidado con esto. Bueno, a lo mejor será materia también de otra consulta. La ventana que debemos considerar, doctor, ahora que la gente ahorita se está vacunando, el personal de salud, pero hay que considerar también otra cosa que nos decíamos, una vez que se pone la vacuna, no quiere decir que uno automáticamente quede inmunizado, doctor. Aparte, sí quedas inmunizado, pero la inmunización significa, es justamente eso, que tu sistema inmune no permite que te enfermes. Eso sí, doctor, pero me refiero a en qué efecto, el tiempo, perdóname, que hace efecto la vacuna, creo que iba a ser de algunos días, ¿no? Dos cosas. La primera, cuando te pones la primera dosis de la vacuna, te vas a tardar 3 o 4 semanas para empezar a tener cierta cantidad de anticuerpos. El ideal del estado de inmunidad se alcanza entre 5 a 8 semanas después del esquema completo. Las 2 vacunas. Y son 2 vacunas. Es por eso que... ¿Tú ya recibiste tu segunda dosis, Doc? Perdóname. No, me toca el 28 de enero. Ok. El 28 de enero me toca la segunda dosis. Entonces, hasta ese momento se alcanza la inmunidad ideal, la del 90 y tantos %. Eso es lo que me refería. Ahora, ¿cuánto va a durar? Fíjense, ayer en la tarde la Organización Mundial de la Salud ya oficialmente reconoció que la vacuna de Pfizer da inmunidad por 1 año. Ya lo reconoció. Por 1 año. Ya está garantizado que quien se vacune con la de Pfizer por 1 año. Y así va a ir sucediendo con el resto de las vacunas. Claro. ¿Por qué pueden garantizar eso? Porque seguramente hay personas de la fase 2, cuando se estuvo estudiando la seguridad de la vacuna, que ahorita ya tienen 1 año de que los vacunaron con el esquema completo y siguen teniendo protección suficiente de anticuerpos. Por eso es que lo determinar. Entonces, hay gente que ya desde ahorita ya cumplió 1 año. Es decir, esto nos está diciendo que el coronavirus ya tenía más rato, pero eso lo platicaremos en otra ocasión. Ahora, lo otro que les quería decir es que aunque se vacunen, pueden infectarse. Eso, Doc, eso. Pueden infectar a otras personas. Es por eso que el uso de este chunche sigue siendo muy importante. Aunque los vacunen, hay que tener su cubrebocas y se tienen que poner su cubrebocas aun cuando los hayan vacunado ya. ¿Para qué? Para disminuir la velocidad de la transmisión de los casos. Me ganaste la siguiente pregunta que te iba a decir. Justamente, una persona vacunada, inmunizada,
puede llegar a ser portadora justamente del virus, ya teniendo su inmunidad completa, o sea, puede ser que se le cuelgue el virus y que esa persona lo transmita, o sea, claro, que ella no le haga nada. Claro. Como los asintomáticos, ¿verdad? Pero imagínate, a ver, vamos a decir que nos juntamos todos los que estamos aquí en disyuntiva, los 20 o 30 que estamos aquí en disyuntiva, y hacemos una fiesta. 25 ya estamos vacunados, y de esos 25 que ya estamos vacunados, 10 estamos infectados, pero vacunados, estamos infectados. Los 5 que no están vacunados se pueden infectar de esos 20, de esos 5 que estamos vacunados, pero infectados. Podemos vacunar a estos, podemos infectar a estos que no están vacunados y estos se pueden enfermar. Así es como funciona la sociedad. Importantísimo, sí. Así es como eso es lo que no se comprende, lo que se desconoce, doctor, mucho entre la población y que hace sus propias ideas, saca sus propias conclusiones. Eso es justamente a donde quería llegar. ¿Por qué la importancia y por qué decían ayer especialistas antier de la OMS que no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño este año, a pesar de toda la vacunación que se está haciendo en simultáneo en muchísimos países, ¿no? Esa es la parte porque importante. Están hablando del mundo. Seguirse cuidando. Están hablando del mundo. Porque cuando dicen que no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño, están poniendo en la misma canasta a México, que México es creo que el segundo lugar en el continente americano en vacunas, están poniendo a México junto con Uganda, que Uganda va a empezar su esquema de vacunación en octubre de este año. Ajá. Entonces, ahí en Uganda va a seguir habiendo coronavirus hasta octubre, que van a empezar la vacunación. Va a seguir la OMS toma a todo el mundo. Así es. Sería muy interesante ver cómo los países, y hay por ahí una página, la puse en Twitter, hay una página en la cual se puede ir viendo cómo avanza la vacunación y van viendo cómo los países se van pintando de un color más sólido conforme se van vacunando, y sería muy interesante ver cómo se va alcanzando la inmunidad de rebaño regionalizada, porque va a haber un momento en el cual va a haber 10,000 personas vacunadas y 2 no vacunadas porque son antivacunas o porque tienen alguna contraindicación. Entonces, esas 2 personas, hay 2 posibilidades, o que sean de la misma familia y están juntos, entonces no hay posibilidad de que entre ellos se infecten, entonces van a salir a la comunidad y ahí ya se pueden infectar, pero si esas 2 personas se infectan, ¿qué va a pasar? Pues tienen el 80% de posibilidades de tener una enfermedad leve, el 15% de tener una enfermedad moderada, el 5% de tener una enfermedad severa y el 1.5 a 2.5 de posibilidad de morir, es decir, tienen muy poca posibilidad, pero no es lo mismo tener 2 no vacunados entre 10,000 vacunados que tener 10,000 no vacunados y tener 2 vacunados. Claro. Es completamente diferente. Porque estos 2 vacunados todavía se pueden brincar en los no vacunados e infectar a toda la banda. Entonces, es muy importante ver cómo la sombra, como una sombra de una nube, la de la vacuna, va cubriendo a más gente. Y siempre va a haber una que otra persona que o no se quiere vacunar o tiene una contraindicación. Porque hay personas que pueden tener incluso una reacción alérgica a la primera dosis, y tener una reacción alérgica a la primera dosis es una contraindicación absoluta para recibir la segunda dosis. Exactamente, doctor. Sí, y todo esto porque con la idea de que luego va ahí permeando, de que mucha gente que también es escéptica y que también es responsable, dice, pues ya se está vacunando, pues entonces esta bronca ya estamos del otro lado, ¿no? Entonces, decir que empieza la campaña de vacunación, sí, como hemos dicho, es muy bueno, es muy positivo, pero falta mucho camino muy lenta, por andar. Muy lenta. Sí. Aquí en el estado se ha vacunado creo que el 8% de las personas en el estado, o el 6%. Fíjate. Es muy poco, igual que en México, y no es porque no quieran los países, es porque no hay vacunas. Sí, exactamente. Entonces, el ritmo de producción justamente y de distribución y además de aplicación, ¿no? Porque se necesita también una infraestructura. Es por eso que es muy importante que empiecen a llegar vacunas que tengan menos requerimientos técnicos, como la de Pfizer. O sea, al rato ya va a llegar la de la China, la del CanSino. La del CanSino, así me decía el otro, un paciente que CanSino. El CanSino, la vacuna de CanSino, cuando llegue esa es una sola dosis, y esa se puede llevar en un refrigeradorcito, en ese que llevan cervezas. Sí. Entonces, esa es una vacuna de muy fácil aplicación. Cuando lleguen ese tipo de vacunas,
o sea, va a ser geométrico el crecimiento de la velocidad de vacunación en el mundo. Y los países que primero empezaron, como México, como Estados Unidos, como Argentina, son los países que primero van a llegar a la meta, ¿no? Oye, y pues tan buena una como otra, ¿no, doctor? A fin de cuentas, incluyendo la Sputnik, ¿no? No me traje la revista, pero hoy en la mañana recibí el Time de la revista, y la portada dice lo que les dije hace meses. Las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Y la portada del Time dice Vaccine Revolution, la revolución de las vacunas. Porque van a cambiar completamente. Una buena vacuna en el mundo era una vacuna con un 70% de eficacia. ¿Cuántas tienen estas vacunas? 93, 95. La de CanSino, que andaban diciendo que es muy baja y que no es tan buena, tiene 94, o sea, por Dios. O sea, claro. Es maravillosa esa vacuna. No hay una vacuna por debajo de 90%. Todas las vacunas son sensacionales. Digo, hay por ahí memes de la vacuna Sputnik, esta 5, sí, ya los vi los memes que sí. Te los voy a mandar, pero por mensaje privado, muy pela. Ya me han mandado memes de la vacuna rusa, sí salen ahí unos señores entaconados. Sí. Pero no hay ningún problema, son maravillosas. Estamos hablando de una cuestión científica, doctor, o sea, estamos hablando de ciencia, no es un producto que se esté vendiendo siquiera, de la cual se esté sacando algún provecho en lo inmediato, ¿no? O sea, sí, claro, el prestigio de las farmacéuticas está en juego, pero desde luego, esencialmente, y lo que debemos pensar antes que nada es que estamos hablando del trabajo de científicos, que además hay mucha gente que dice, no, ¿cómo si se ha tardado tanto en desarrollar una vacuna? 10, 20 años, ahora salen con que en un año ya la tenemos. Bueno, pues esto es producto justamente de ese avance científico y de justamente todo eso que han dejado experiencias anteriores en el desarrollo, no solo de vacunas, sino de todos los medicamentos, ¿no? De la farmacéutica. También se los platiqué aquí, Jorge, se los dije o no sé si se los dije aquí o en otro programa, pero bueno, se los digo. Esta vacuna tiene un molde, vamos a decir, es un molde como este vaso. Ese es el modelo, esto es una vacuna RNA. ¿Qué tiene adentro? Pues puede tener malaria, puede tener HIV, puede tener coronavirus, pero el modelo de vacuna mRNA, es decir, de RNA mensajero, ya se estaba ensayando, y eran dos justamente, hace 12 años, malaria y HIV. ¿Por qué no habían avanzado más rápido? Porque no había suficientes pacientes para hacer una fase 3 robusta. No había cientos de miles de pacientes, entonces no se podía producir la vacuna porque no había una fase 3 completa. Y entonces se aprovechó toda la lana que se le metió ahora a la vacuna del coronavirus para avanzar mucho más rápido la investigación de estas vacunas, y se van a acordar de mí. Esto también se los estoy prediciendo y van a ver, como muchas cosas que les he dicho, en 6 a 8 meses la vacuna del HIV va a estar en el mercado y la vacuna de la malaria va a estar en el mercado, porque se pudieron terminar los experimentos porque hubo suficiente dinero. Todo es como, así como la belleza, decía una amiga mía, no hay mujeres feas, hay esposos pobres. Bueno, todo es cuestión de presupuesto. Así es, doctor. Y sobre todo, la historia nos ha demostrado que las crisis, las contingencias, incluso es donde más ha avanzado la humanidad, sobre todo pues en ciencia, ¿no? En desarrollo, porque esas situaciones adversas son las que aceleran justamente e impulsan toda esta investigación, desarrollo y la inversión en lo mismo, como justamente estás diciendo, mi doc. Así es. Híjole, pues interesantísimo, como siempre, súper aprovechable esta plática, y hay que difundirlas, hay que, como siempre decimos aquí, compartir esta información pura y dura, alejar de todas otras cuestiones, que es lo que tenemos que saber en estos tiempos. La información, realmente lo que vale la pena saber y conocer, independientemente de todo lo demás. A ver, te agradecemos. Además, déjame contestarle a Rolando. A ver, Rolando, estás confundiendo conceptos. Dice, ahí está, no hay pruebas suficientes, están en la fase 3.
No, Rolando, no había pacientes suficientes para malaria y HIV. No estoy hablando de estas vacunas. Abusado, abusado. Pongan atención, en vez de estar hablando de economía y que si el peje, que no se distraigan, presten atención, porque si no, no entienden. Sí, justamente eso. Además, pues consideremos que en fase experimental, pues puede ser todo lo que hacemos y vivimos. Siempre todo va a ser perfectible, ¿no? Estas vacunas serán perfeccionadas con el tiempo y en base a lo que se va ya desarrollando del virus y de cómo se va mutando, las vacunas también irán avanzando, irán perfeccionando. Por eso se dice que sigue siendo un experimento, claro, o sea, vivir la vida misma es un experimento, pero estamos a prueba y error todo el tiempo. Entonces, si somos muy puristas, pues sí, entonces la vida misma es una tarea inacabada, para acabar sí. Pronto, ya lo estamos yendo al terreno filosófico. Muy filosóficos, ya vamos a sacar el whisky ya. Te agradecemos infinitamente toda esta información valiosísima, de verdad, que nos aportas aquí cada semana. Mi Doc, que tengas un excelente fin de semana. ¿Cuándo andas de clima por allá? Ni frío ni calor, dirían en Galicia, 0 grados. 0 grados. Sí. Perfecto, mi Doc. Te mandamos un abrazo y todo nuestro agradecimiento y admiración como siempre, mi Doc. Excelente fin de semana. Gracias a todos por su interés, por su participación y sobre todo por eso, por exponer sus dudas, que aquí justamente o se las ampliamos, ¿verdad? O se las aclaramos, no hay de otra. Un abrazo, mi Doc, una pausa. Hasta luego. Continuamos.